Muchas gracias, ingeniero. Pues honor para mí cerrar esta aporte del 2025, gracias a Dios, pues que nos permite terminar un año más y ver qué otros temas podemos ahí tomar en cuenta para el 2026. Aprovechando el cierre, ya hemos abordado temas de deudas de valor, deducibilidad de costos y gastos, el régimen simplificado de cuotas fijas y bolsa agropecuarias, a ver pues qué otros temas a lo mejor pudiésemos desarrollar para aportar ampliamente a nuestra queridísima profesión contable. Es un honor para mí pues, estar aquí compartiendo con todos ustedes, dichoso de ser el que cierra con broche de oro. Vamos a abordar las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital desde la óptica de evitar errores de clasificación. No debemos, sí, de perder de vista de que lo que estamos abordando es el impuesto sobre la renta. Y como a modo de aclaración, no existen tres tipos de IR, existe un único IR, el impuesto sobre la renta, no existen otros. Es único impuesto sobre la renta que la doctrina incorporada en nuestra legislación descansa sobre la capacidad contributiva y que se ha desarrollado de acuerdo al hecho imponible. Nosotros encontramos las rentas del trabajo y ahí en las rentas del trabajo tenemos que tener claro que el supuesto de hecho de las rentas del trabajo es la contraprestación, es el intercambio de trabajo por servicio. Es lo que hace nacer la obligación tributaria que nos dice el Código Tributario. La obligación nace cuando llevamos a cabo el supuesto de hecho. Y lo he aclarado también en otras ocasiones cuando he escuchado que dicen y se perfecciona. Esto no es de perfeccionarse porque no es la teoría de las obligaciones. Estamos ante una obligación tributaria por ley misma. No se perfecciona. Nace cuando llevamos a cabo el supuesto de hecho. No existen tres tipos de IR, existe un solo IR, impuesto sobre la renta, que grava la capacidad contributiva del contribuyente, clasificado en tres. Rentas del trabajo, supuesto de hecho, la contraprestación, que también se maneja de modo simplificado. Por eso es que únicamente a las rentas del trabajo se le aplica una única deducción, la seguridad social, porque imagínense ustedes, deberíamos de ampliar nuestra legislación para decir este tipo de contribuyentes, vamos a permitirles que se descuenten estos tipos de costos y gastos. Igual tenemos la actividad económica, a los cuales grava específicamente la capacidad económica, esa capacidad contributiva, lo que nosotros conocemos como la utilidad fiscal. Una vez que nosotros hacemos la corrección, yo le llamo nota de corrección a lo que ustedes le llaman o que comúnmente conocemos como conciliación fiscal. Yo le llamo nota de corrección a la base imponible. Y tenemos un tercer elemento dentro de nuestra legislación, ley de concertación tributaria, que son las ganancias de capital y las pérdidas y ganancias de capital. Y también tienen supuestos de hechos diferentes, pero nuevamente, y lo aclaramos, no hay tres tipos de IR, hay un único impuesto sobre la renta. Y hoy vamos a abordar de forma rápida, evitar errores de clasificación para que no paguemos más impuestos. Vamos a hacer un análisis rápido, porque o sea, el tiempo es bastante corto, de 10 a 11 de la mañana, vamos a hacer un análisis bastante rápido y vamos a tratar pues de contestar las preguntas que ustedes tengan en el momento. Hay que optimizar nuevamente estas obligaciones fiscales en cuanto a los pagos indebidos que aquí les voy a dar dentro de las láminas algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizarlos y después lo puedan ampliar cuando tengan las láminas en su poder. Y ahí tienen mis datos también. En cualquier cosa me pueden contactar si necesitan ampliar en alguna información. Vamos a ver los fundamentos, vamos a ver algunas diferencias claves, la valoración y procedimiento y unos casos prácticos. Ahí una expropiación de un autotel. Vamos a ver el tema de los mobiliarios incorporal, como el tema de las marcas. Vamos a ver un error por homonimia y las donaciones a la OSFL, que todavía nos seguimos preguntando, más ahorita con el tema del cierre anual. ¿Se debe de aplicar retenciones a las OSFL? Eso lo vamos a ver ahora.
Vamos a ver algunos errores comunes, criterios de clasificación, si es arrendamiento, verdaderamente es una actividad hotelera, qué hacemos con las ventas de acciones de forma directa o indirecta, y el caso especial, pues el tema de la expropiación, porque nuevamente la obligación tributaria nace al llevarse a cabo el supuesto de hecho que esté contenido en la legislación, que muchas veces no lo vamos a encontrar tan explícito. Por ejemplo, no lo encontramos tan explícito en la matrícula municipal, que también ya abordé eso en otro aporte de la profesión. El supuesto de hecho de la matrícula es la habitualidad, no son los ingresos, es la habitualidad. Y sobre esa palabra de habitualidad también descansa un tema doctrinal en cuanto a la habitualidad. Entonces vamos a ver algunas conclusiones. Ahí es el objetivo. El objetivo, pues vamos a ver algunos riesgos de una clasificación incorrecta. ¿Y cuál es uno de los riesgos? Pues se traduce en un pago excesivo de impuestos. Siempre yo veo en los grupos que estamos preguntando qué alícuota de retención yo debo de aplicar en la venta de un vehículo usado, por ejemplo. ¿Qué alícuota debo de aplicar? Y eso la administración tributaria ya ha emitido ellos algunos avisos a través del cuales dicen los avalúos ya lo pueden emitir ustedes en línea. No es necesario que nosotros andemos trasladándolo a la base porque también hay una configuración para eso. Se tiene que hacer un comparativo. ¿Qué es lo que dice mi escritura pública y qué dice eh, el avalúo fiscal, perdón, pero eso ya lo podemos obtener en el mismo momento. No es necesario ir a tránsito, no es necesario ir a la DGI fiscal a que me emiten el avalúo. Eso ya lo puedo tener en línea. O sea, no puedo decir, bueno, como es una compra-venta, le voy a aplicar el 2% y después nos hacemos acreedores de una retención mayor en caso de super el techo. Caso contrario, pues habemos aplicado de forma incorrecta. Nuevamente, tenemos que ver aquí el supuesto de hecho. Eso, cuando nosotros no tomamos en cuenta el supuesto de hecho, nos aumentan las obligaciones formales que son innecesarias. Porque una de las ventajas que tiene las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital es que no exige uno, mantener la documentación. Número dos, que nosotros cumplamos con el artículo 39, el principio de causalidad, la necesidad del gasto, que esté registrado, que esté documentado y que tenga la retención para poder ser deducible. Sí tenemos que documentar, obviamente, la renta pasiva, sí tenemos que aplicar adecuadamente la retención que se ha configurado en el supuesto de hecho. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer la separación. ¿Ante qué actividad yo me encuentro? ¿Ante una actividad de rentas de trabajo? ¿Ante una actividad económica? ¿O ante una ganancia de capital o rentas de capital? Si no, caso contrario, se me va a aumentar esas obligaciones formales, las cuales no estoy obligado a llevar. Tengo mayor probabilidad de auditorías fiscales, pérdidas en beneficios fiscales específicos por las rentas de capital. Entonces, ese es nuestro objetivo, nuestro propósito es que comprendamos las diferencias claves que hay entre las actividades económicas y las ganancias de capital, pérdidas de capital y las rentas de capital, para que ustedes puedan prevenir contingencias fiscales. Porque una incorrecta clasificación, obviamente, va a impactar en ese ahorro fiscal que las empresas siempre nos andan solicitando, esa optimización fiscal que nos andan pidiendo las empresas. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros que diferenciar, muchachos? Esa actividad, esa naturaleza para que nosotros podamos encajarlo adecuadamente entre el capítulo 3 de las rentas de actividad económica o el capítulo 4 que son las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. La naturaleza, pues en actividades económicas es empresarial, que abarca todos esos servicios, producción, comercio, mientras que en las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital hay una explotación pasiva. Yo estoy dejando un activo para que me pueda generar renta. No aquí como en la actividad económica, que es una explotación activa, constante. Allá no requiere que sea constante, aunque yo pueda percibir mensualmente un ingreso. Por ejemplo, no es mi actividad económica, pero yo puedo dejar una bodega en arrendamiento. Es una explotación pasiva. Deducciones en las actividades económicas requiere para que nosotros podamos conocer la verdadera capacidad económica del contribuyente, la deducción de costos y gastos, y nuevamente esa parte doctrinal.
que sea causado, o sea, que tenga un vínculo legal con la generación de ingresos, que esté debidamente registrado en los asientos contables, que aplique la retención correspondiente y que esté documentado ese carácter de perpetuidad que debe tener el documento para que en una revisión ex post me pueda, el fiscalizador pueda llegar a las mismas conclusiones de cuando nosotros empezamos con el correspondiente asiento contable y la formalidad, esa realidad económica. Mientras que en las deducciones que nosotros encontramos en las rentas de capital, nosotros encontramos deducciones del 20%, del 30% y del 0% presuntas. No así en las de actividades económicas, que estamos hablando de una determinación directa sobre base cierta, a través del cual yo voy a ver el cumplimiento de los requisitos para la deducibilidad de costos y gastos, y si no cumple los requisitos, entonces yo hago una corrección a la base imponible y lo determino como un costo o gasto no deducible, y eso aumenta la base imponible, no así en las rentas de capital y pérdidas y ganancias y pérdidas de capital, de que ya son presuntas. Y dice la misma legislación, y no se acepta prueba en contrario. Ya de una vez el legislador lo ha dado por establecido. ¿Por qué? Porque quiere simplificar esa carga. Ya se los había dicho anteriormente. Una incorrecta clasificación, una incorrecta aplicación tributaria también va a llevar a una incorrecta carga formal de actividad económica, la documentación y todo lo demás que ya antes les había expresado. La base imponible, nuevamente, aquí vamos a buscar a nosotros la verdadera capacidad económica, y en caso de no existir, pues nos vamos con el pago mínimo definitivo sobre los ingresos que han sido generados. Mientras que ya tenemos una renta neta presunta y también tenemos una renta bruta en el caso de los intangibles. También tenemos alicuotas, aquí es proporcional al IR anual. Tenemos una máxima del 30%. Aquí tenemos una que es del 15% generalmente. ¿Qué encontramos también nosotros? El periodo fiscal. En las actividades económicas determinado, normalmente es calendario, de un mes de inicio a un mes final, normalmente el ordinario, de enero a diciembre. No obstante, en las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, nosotros no tenemos en ningún momento un periodo, es indeterminado. Y por último, las obligaciones formales, que es lo que les mencionaba, no solamente la contabilidad, los anticipos. No obstante, aquí no hay declaración, no hay declaración, salvo casos excepcionales como en los bancos. Salvo casos excepcionales como en los bancos, a través del cual se les permite consolidar a los bancos sus rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital junto con sus actividades económicas. No así a los demás contribuyentes, permítanme, únicamente a los bancos. Entonces tenemos las definiciones por rentas. Según la definición del capítulo 3 de la Ley de Concertación Tributaria, tenemos las rentas de actividades derivadas de su propia actividad. Nuevamente, la habitualidad, tomando esa parte doctrinal de los impuestos municipales. Tenemos asidos constituidos, tenemos un espacio físico, tenemos un personal dedicado específicamente para desarrollar esa actividad, esa explotación activa. No obstante, una incorrecta clasificación, ya nosotros vamos a suponer de que ya no vamos a aplicar una alícuota del 15%, sino hasta un 30%. También les vamos a llevar a cargo esa obligación de llevar contabilidad y la pérdida de los beneficios de la renta presunta. ¿Por qué? Porque una incorrecta clasificación ya me va a llevar a una documentación innecesaria cuando yo estoy perdiendo ese beneficio de una renta presunta, donde ya no voy a tener una mayor carga administrativa ni tampoco ese cumplimiento formal. Entonces tenemos aquí el artículo 74. El IR, regulado por las disposiciones del capítulo 4, grava las rentas de capital, las ganancias y pérdidas de capital que han sido realizadas, que provengan de activos, bienes o derechos del contribuyente. Como rentas de capital, que ustedes van a encontrar la clasificación. Dentro de ellas nosotros tenemos inmobiliario, inmobiliario también. Dentro del inmobiliario nosotros tenemos arrendamientos o subarrendamientos de la explotación de activos o cesión de derechos, terrenos, vehículos y cuya
base imponible es el 80% donde se le está permitiendo una única deducción presunta del 20%. Y dentro del mobiliario nosotros tenemos el corporal y el incorporal. Dentro del mobiliario nosotros tenemos vehículos, maquinarios, equipos que no sean fijos. Entonces ahí nosotros encontramos bienes inmobiliarios y dentro de los inmobiliarios se dice que tenemos vehículos. Esto me genera una contradicción con el Código Civil, porque no puede ser un vehículo, es un bien mueble. Se puede desplazar por cualquier parte del territorio nicaragüense. No obstante, bajo la autonomía dogmática que tiene el derecho tributario, a efectos del interés público, aquí se ha establecido de que un vehículo es un bien inmobiliario. Es un bien inmobiliario. Me crea nuevamente esa contradicción con el Código Civil porque el Código Civil dice que es un bien mueble. Dentro del mobiliario nosotros tenemos los corporales, como los vehículos, nuevamente los menciona. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre los inmobiliarios que tenemos en el punto número uno, vehículos, y entre el mobiliario que también encontramos vehículos, maquinarios, equipos que no sean fijos? También tenemos los incorporales, como los intangibles, los intereses, las utilidades, las regalías, las explotaciones de marcas también, las explotaciones de marca personal. Ahí deberíamos de ver cómo encaja la contratación de los influencers. Ahí podemos ver si es una actividad económica o es una renta de capital, en este caso mobiliario incorporal, porque es intangible. Únicamente el mobiliario puede ser corporal o incorporal. El inmueble no puede ser incorporal. El inmueble siempre puede ser palpable, siempre puedo tocarlo. Nunca va a ser un inmueble incorporal. Un inmueble siempre va a ser corporal. Quiero ver si hay preguntas. No, no preguntas, solamente el tema del material. ¿Ves? Y ahí tenemos las ganancias y pérdidas de capital en la enajenación de bienes, en la cesión o traspaso de derechos, como los traspasos de acciones, y también tenemos como ganancias de capital las donaciones. Es aquí donde entra la contradicción. Entonces, si yo le hago una donación a una iglesia o a un organismo sin fines de lucro, inmediatamente se convierte en una ganancia de capital. ¿Debo de aplicarle retención? Cualquiera diría, sí, alícuota del 15%, la base sobre el ingreso bruto. Pero esto también tenemos que analizarlo en base al artículo 74 de la Ley de Concertación Tributaria, porque si nosotros lo revisamos, dispone de que si las donaciones han sido puestas por el donatario, por el donante en favor del donatario, haciendo uso del artículo 39, numeral 16 de la Ley de Concertación Tributaria, entonces no se le aplica retención. ¿Y qué dice este artículo? Pues el artículo 39, numeral 16, habilita que nosotros los contribuyentes podamos otorgar donaciones, que las donaciones son un tipo de liberalidades, no cumple esos requisitos de los costos y gastos necesarios. En pocas palabras, no cumple el gasto, la característica del gasto egoísta. Un gasto egoísta es aquel, no moralmente, sino económicamente, el cual yo tengo que sufragar para obtener algo. Yo pago la energía para poder tener el recurso de operar. Yo pago la publicidad para poder dar a conocer mi marca. Yo pago al contador para que pueda mantener el principio de la llevanza de la contabilidad. Mientras que la liberalidad es una donación o una herencia o un legado. En este caso se le permite la liberalidad al contribuyente, que son las tales donaciones, herencias y legados. Si yo lo hago al amparo del artículo 39, numeral 16, yo perfectamente no le voy a aplicar retención al organismo sin fin de lucro que está recibiendo esa donación. No le voy a aplicar. Si está fuera de esta condición, sí, es una donación que se ha generado una ganancia de capital e inmediatamente yo tengo que aplicarle la retención correspondiente. Obviamente, yo les he dicho que es un sistema simplificado, no obstante, ahí estamos en relación con los costos y gastos.
Ahí entramos en una actividad económica que nosotros debemos documentar ampliamente. El contrato, la solicitud de donación, el contrato de donación, el desembolso, el recibo, que la persona está al día ante el Ministerio del Interior, tiene que extender la correspondiente constancia de cumplimiento, el recibo de caja, soportarlo con la Gaceta donde están publicados sus estatutos, pero no le aplico la retención correspondiente. Ahora, regresándonos a las rentas de capital inmobiliario y las mobiliarias, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta la diferencia. ¿Cuándo es inmobiliario y cuándo es mobiliario? Lo considera inmobiliario cuando es necesario de que ese vehículo esté inscrito en una oficina pública. Por eso lo clasifica a materia tributaria como inmueble, porque tiene que estar inscrito en una oficina pública mi vehículo, que yo llego a tránsito y debo de inscribirlo. Se requiere, se dice que es mobiliario corporal el vehículo cuando no necesita una inscripción ante una oficina pública, por ejemplo, algunos vehículos que utilizan las constructoras en las ampliaciones de las carreteras o en las carreteras mismas que están siendo construidas. Si ustedes se fijan, no es necesario que estos vehículos tengan una placa, no es necesario. Entonces se considera que es un mobiliario corporal e inmediatamente cambia la base imponible. Ahí estamos hablando de un 80%, aquí estamos hablando de un 70%. Quiero ver si hay preguntas al respecto. No, enseña que entonces se está comprendiendo lo que estamos diciendo. Permítanme que a veces subo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese punto clave dentro del supuesto de hecho para que nosotros podamos aplicar la retención correspondiente. Y aquí nosotros tenemos que ver esa arquitectura de nuestro sistema tributario. Aquí nosotros lo encontramos rentas de capital, renta de artículo 87 de la Ley de Concertación Tributaria. Ganancias de capital, un impuesto único que va entre el 1 y el 15%. Porque nosotros encontramos una tabla proporcional a aquellos que son sujetos a inscripción pública, que va del 1% hasta el 7%, y también tenemos nosotros los del 15% con el tema de la donación, la explotación de la marca también, que nosotros decíamos, la cesión de derechos. Aquí, ¿qué podemos nosotros tener también? Que no existe compensación. Las pérdidas que nosotros tengamos en estas ganancias o pérdidas de capital, nosotros no lo podemos compensar con la actividad económica. Hemos encontrado nosotros casos donde realmente venden unos activos que les ha generado una pérdida y dice, mezclarla con las actividades económicas. En su tal es planificación tributaria. Hay un activo que está en uso todavía y deciden venderlo y lo venden bajo un precio bastante bajo para generar artificialmente una pérdida, creyendo inadecuadamente que esa pérdida la pueden incorporar a la actividad económica, solamente porque está dentro del estado de resultados o de sus estados financieros o el activo es parte de su actividad económica, pero no, aquí nosotros tenemos que hacer esa distinción. No es una actividad económica, en ese momento es una renta pasiva. Yo no me dedico a la venta, por ejemplo, de aires acondicionados. Yo simplemente se lo quiero vender porque lo vamos a renovar y el socio me ha dicho que lo quiere comprar. Y como es el socio mayoritario, me está imponiendo el precio. Me está imponiendo el precio. Entonces, esas pérdidas que están ahí no son compensatorias con las pérdidas de actividades económicas. No puedo yo decir como planificación tributaria lo voy a incluir. Lo voy a incluir. Y veamos algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, veamos aquí. Arrendamiento, el ejemplo número uno. ¿Es un arrendamiento o es una actividad de gestión hotelera? Veámoslo aquí. Tratamiento fiscal si nosotros lo consideramos como una renta de capital. Lo vamos entonces a encuadrar en el capítulo 4 de la Ley de Concertación Tributaria. Es renta de capital inmobiliario, inmediatamente como arrendamiento. Pero si yo lo veo como una actividad hotelera, como su actividad principal, entonces yo lo voy a encuadrar en el capítulo 3 de la Ley de Concertación Tributaria, que son las actividades económicas, son rentas de actividades económicas. Por el otro lado, cuando yo lo tomo como arrendamiento, y veamos aquí para darles el contexto, yo tengo un terreno,
y yo se lo doy en arrendamiento a un tercero para que ahí construya un autotel, por decir algo, un autotel. Entonces, él me va a pagar como arrendamiento. Caso contrario, yo digo, no, me voy a constituir y voy a explotar este terreno, lo voy a ceder, pero esa es mi actividad económica. Entonces, en ese momento yo ya no lo encuadro bajo el supuesto de hecho de arrendamiento como renta de capital, sino como una actividad hotelera. Esa es la actividad que yo tengo registrado ante la administración tributaria. He convertido ese activo como una explotación, valga la redundancia, activa de mi actividad económica. Pero si yo lo dejo sin registrar dentro de mi actividad económica, yo lo estoy convirtiendo como una actividad pasiva y aquí podemos ver nosotros qué nos conviene más. Por el lado izquierdo, donde tenemos los arrendamientos por rentas de capital encuadrado en el capítulo 4, rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, yo le voy a aplicar una renta neta del 80% y le voy a aplicar una retención definitiva del 15%. Mientras que si yo lo tengo como una actividad económica, entonces yo estoy obligado a la parte formal. Yo estoy obligado a la presentación de declaraciones mensuales. Yo estoy obligado a determinar mi base imponible, haciendo las correcciones correspondientes a través del reconocimiento de costos y gastos hasta llegar a la capacidad contributiva. Y yo aplico una alícuota proporcional del 30% en caso sea mayor la capacidad contributiva versus los ingresos. Si yo lo tengo como arrendamiento por rentas de capital, yo no estoy obligado a llevar contabilidades. Por el otro lado, sí, estoy obligado a llevar contabilidad. ¿Y el cálculo cómo sería? Supongamos un ingreso mensual de 100.000 córdobas. Deducción presunta del 20%. Allá tengo costos y gastos documentados, directos, reales, que deben de cumplir el principio rector, que es el principio de causalidad, que es el vínculo directo, la necesidad. Yo necesito este gasto, es la parte egoísta, no la liberalidad de las donaciones. El gasto egoísta, yo voy a asumir este gasto para poder generar ingresos o mantener la fuente. Documentados 40.000 córdobas, no solamente documentado, registrado y aplicada la retención correspondiente. La base imponible, si lo mantengo como renta de capital, son 80.000 córdobas. Aquí, suponiendo que documentado 40.000, 60.000 es mi base imponible. ¿Cuánto voy a pagar aquí? 12.000 córdobas, aplicándole la alícuota del 15%. ¿Cuánto voy a pagar por el otro lado? Suponiendo que mi utilidad va a ser mayor, 18.000 córdobas. 18.000 córdobas. 18.000 córdobas. Y ahí ustedes pueden ver neto después del IR, 88.000, neto después del IR, 82.000. Nuevamente, pues esto se tiene que valorar, los riesgos también se tienen que valorar los riesgos, a ver qué me conviene más en una planificación tributaria, si lo mantengo como una explotación pasiva o si lo mantengo como una explotación activa. Va en dependencia también de los riesgos y otros supuestos. Hay personas que tienen miedo por la coyuntura política que a lo mejor sus propiedades sean confiscadas, entonces vámonos por actividad económica. Necesitas otro socio, lo pones como parte de la inversión de tu capital y lo vemos, pues vamos viendo ese tema. Por el otro lado, pues dicen algunas personas, no, aquí me estoy arriesgando mucho más. Ese es el primer ejemplo. Ustedes pueden valorar rentas de capital como una explotación pasiva o una actividad hotelera como una explotación activa. Veamos un ejemplo práctico. Estos son ejemplos reales. Una venta directa o una venta indirecta. Tenemos una venta directa de acciones a través del cual yo le compro a otra persona, un tercero, sus acciones. En ese momento yo tengo que entonces ver cuál es la consecuencia fiscal. Es una ganancia de capital grabada con el 15%. En este caso, ¿qué sería? 100%. ¿Sí? 100% de la renta bruta, yo le aplico el 15% al total del valor de la transmisión. Base legal, artículo 87. Alícuotas para residentes y no residentes del 15%. Mientras que por el otro lado, en la venta indirecta transnacional y transaccional también no genera obligación tributaria en Nicaragua. Y el caso lo he expuesto siempre que yo he dado ejemplos en los diplomados
o en la actualización de contadores públicos autorizados. Yo puedo perfectamente tener activos en Nicaragua en explotación y los dueños están en Panamá. Y los dueños de la sociedad panameña están en las Bahamas. Y los dueños de las Bahamas están en Inglaterra. ¿Qué voy a vender yo? Pues voy a vender los que están en las Bahamas. Esa es una venta indirecta de los activos que están siendo explotados en Nicaragua. Nuestra legislación nicaragüense no tiene regulado la venta indirecta transnacional como sí lo tiene regulado el Cono Sur, Chile, Perú, Argentina. Y Perú, porque lo aprendió a costa de una gran pérdida fiscal de más de 300 millones de dólares. Entonces vinieron y decidieron legislar en ese sentido para no seguir perdiendo en las mineras, en las petroleras, porque normalmente se da esas ventas indirectas transnacionales a través del cual, como cotizan en bolsa, entonces yo voy a vender la que está ubicada en Bahamas. Bahamas seguirá siendo la dueña de Panamá y Panamá seguirá siendo dueña de Nicaragua. ¿Deberíamos de legislar en ese sentido? Sí, pero nuestra constitución, antes de la reforma, se debe aplicar retención para el caso en el cual una empresa de uno de sus activos, se debe aplicar retención para el caso en el cual una empresa da uno de sus activos, el vehículo, en concepto de pago por un préstamo brindado por un socio. Yo, a ver, el socio me está cediendo su vehículo en pago de un préstamo. Sí, porque tenemos que hacer la transmisión. Y eso es fácil. Fácil es eso, porque ya no necesito ir a catastro fiscal. Eso lo hago inmediatamente desde mi computadora. Hay un aviso que emitió la Dirección General de Ingresos a través del cual yo solamente voy a cargar la escritura de compra-venta o de cesión, en este caso, todos los datos, el RUC de la empresa jurídica y la cédula de quien me lo está vendiendo, que en este caso sería el socio, e inmediatamente hace el cálculo. Te dice la escritura versus el avalúo que yo tengo internamente, este es lo que me vas a pagar, el que sea mayor. Y ya lo encuadra en la tabla y te dice es el 3% y aquí están $500. Emite la boleta de pago, ya uno manda el banco a pagarlo y hemos conocido casos donde automáticamente reporta a tránsito de la compra-venta y reporta a la municipalidad también. Pero no obstante, eso no quiere decir de que ustedes no vayan después a reportarlo, porque también se le reporta a la municipalidad, pero al mismo tiempo cuando generamos nosotros el sticker de herramienta sigue apareciendo. Cuando generamos los estados de cuenta, en enero sigue apareciendo el sticker de herramienta que vuelve a presentar la documentación. Entonces, en este caso, la sociedad controladora en el extranjero va a tributar en su país de residencia, porque Nicaragua no tiene convenios de doble tributación, porque tampoco tiene nada que ofrecer. Nosotros no somos exportadores de inversiones, más bien somos receptores de inversiones. ¿No? Y aquí está un caso que fue real aquí en Nicaragua, a través del cual se vendieron los activos nicaragüenses sin generar en Nicaragua obligaciones tributarias, sin generar en Nicaragua obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque hay una falta de regulación específica de ventas indirectas transnacionales. Otro caso práctico es la valoración de bienes inmuebles. Hay una valoración legal. Aquí está el valor de transmisión, será el monto percibido por el transmitente o enajenante siempre que no sea inferior al valor de mercado. Y este es cajonero en nuestra legislación tributaria. Todas las actividades que nosotros reconozcamos tienen que ser a precio de mercado y tiene que estar inscrito en una oficina pública para que nosotros podamos realizar la transmisión correspondiente. Ejemplo, aquí está. Escritura pública, $75,000. Avalúo catastral, 90,000. Muchas veces nosotros decimos, bueno, mira, yo estoy haciendo la compra y le voy a aplicar la retención del 2% sobre el precio de la escritura pública. No, en este caso, como es un bien inmueble y es un bien inmueble corporal o incorporal. Corporal o incorporal. El inmueble siempre va a ser corporal. No existen incorporales. El inmueble siempre es corporal, siempre es palpable. El mueble es corporal o intangible, porque dentro de los intangibles yo puedo tener acciones, cesión de marcas, renta vitalicia, que muy poco aquí se aplica. Bueno, hemos conocido empresas que sí las aplican, pocas sí. Entre el universo de contribuyentes, muy pocos lo aplican. Por temor.
y por temor fundado, pues porque también la administración tributaria eh, puede reclasificarlo porque dice, no me cumple las características de un gasto necesario. No obstante, no comprenden los planes de retiro que también tienen algunas empresas. En reconocimiento, por ejemplo, al socio fundador, ese socio que dedicó toda su vida a hacer que esa institución creciera. Entonces la administración tributaria va a decir, no, no, porque su deber primordial como socio era que esto creciera así, pero también yo puedo realizarle un reconocimiento por la forma ardua que se dedicó a que la empresa creciera y pudiese generar las utilidades que hasta este momento está generando. Y además, el socio únicamente percibía, cuando administraba, percibía un ingreso. Ahora se ha retirado por su edad y únicamente va a vivir de las utilidades que se vayan a distribuir al final del periodo. Mientras tanto, ¿de qué va a vivir ese socio? Entonces yo puedo perfectamente asignarle una renta vitalicia. Hay una necesidad, hay un reconocimiento, hay una liberalidad. Nuevamente me refiero a esa deducible de costos y gastos. Están los costos y gastos meramente egoístas y está la liberalidad como tal. Por eso es que lo contempla nuestra legislación nicaragüense. Rentas del trabajo, rentas de actividad económica, ganancias y pérdidas de capital. Y las rentas de capital, una sería ganancia de capital, esa renta vitalicia, porque estoy dando una liberalidad en este sentido. Entonces aquí nosotros los comparamos. Decimos los $75,000, porque es la escritura, yo le aplico inmediatamente una alícuota de retención del 2%, $1,500, cuando no es lo correcto. Yo tengo que esperar el avalúo. El avalúo me indica que es mayor. Si yo le aplico el 2% a ese valor, son $1,800 según la tabla. Entonces yo voy a pagar $1,800. Entonces, ¿en qué momento yo debo de aplicar la retención en la compra-venta de bienes inmuebles? Pues hay que dejar un valor, hay que dejar un monto pendiente de desembolsar y debe dejar claramente establecido en la escritura pública que este valor va a ser cancelado una vez que se conozca el impuesto sobre la renta, porque también esa es una de las preguntas que siempre se hace. ¿Quién debe de asumir el impuesto sobre la renta en la transmisión? Pues el vendedor. Y el comprador debe de fungir en ese momento como responsable, retenedor, y posteriormente en su declaración, no lo incluye en la declaración porque eso se paga en el mismo momento antes de la transmisión. ¿Cuánto es la alícuota sobre la distribución de utilidades? No sé, me la pueden contestar ustedes. Aquí recordemos lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer una clasificación. Yo tengo bienes muebles y bienes inmuebles. Yo tengo bienes inmuebles corporal, siempre es palpable. Bienes inmuebles yo tengo corporales, maquinarias y vehículos que no necesitan estar inscritos ante una oficina pública y los incorporales. ¿Y cuáles son los incorporales? Los intangibles, los que yo no puedo tocar. Pero si es una ficción jurídica como el tema de las empresas que me genera un rédito, yo estoy invirtiendo para que me genere un rédito. Ahí la base es el 100%, alícuota el 15%. Nuevamente, yo tengo que ver el supuesto, de hecho, y no perdamos de vista primero la clasificación. Yo puedo tener vehículos, pero yo tengo que ver, ¿es sujeto a inscripción pública ante una oficina? Ah, sí. Entonces, es inmueble corporal. ¿No está sujeto a una inscripción pública? Ok. Entonces, es mueble corporal, porque yo puedo palparlo. Nuevamente, como esas maquinarias que se utilizan para la construcción de carreteras o el mantenimiento mismo de las carreteras. Las corredurías de bienes raíces ganan una comisión por vender o rentar bienes inmuebles sobre el pago que se le hace al individuo comisionista en ganancia capital o se le retiene sobre el servicio. La pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena. Nosotros en su momento eh, surgió un caso así porque le dijimos nosotros a un cliente, mira, le estás dando una comisión a alguien que es tu trabajador. Y eso te puede generar un conflicto, porque esa comisión es una renta de capital. Entonces se hizo una estructura ahí donde dijeron, somos dos empresas, entonces vamos a separar.
En la empresa A vamos a mandar a uno de los empleados para que gane comisión en la empresa B y se invirtieron las cosas. Se hicieron las consultas correspondientes y lo que hasta pedimos era necesario de que se inscribieran ante la DGI porque iban a ser corredores, iban a obtener una comisión. Y la respuesta que obtuvimos nosotros es de que si vas a atender a un solo cliente, no es necesario que se inscriban y obtener el RUT. Pero si se van a dedicar habitualmente a los bienes raíces y van a ganar comisiones, es una actividad económica. Se tienen que inscribir ante la administración tributaria, tienen que sacar el RUC, el INBUR junto con el MIFIC los tiene que capacitar en otros temas, como lavado de dinero, temas contables. Y entonces la retención es del 2% porque es una actividad económica, no es ni servicios profesionales, es el 2% por ser una actividad económica que no necesita la persona tener un título, por más que necesite pasar el curso para poder tener una licencia de corredor. Entonces, ahí en ese sentido no es necesario que se le aplique una ganancia de capital o una renta de capital ganancia si fuera liberalidad. En este caso, una renta, porque él está obligado a irse a inscribir ante la administración tributaria y por ende se convierte en una explotación activa. Ahí es, por eso la pregunta es muy buena. ¿Cómo lo encajo? ¿Una explotación activa o una explotación pasiva? Es una explotación activa. Está obligado por ley, regulado por el INBUR, a irse a inscribir como agente comisionista por ser intermediario en estos bienes inmuebles que están dando en arrendamiento o están dados en compraventa. Otro de los casos sonados, ustedes lo deben de conocer, el Autotel Fantasía, que fue expropiado en su momento por el gobierno bajo la utilidad pública, porque ahí se construyeron unos apartamentos. ¿En qué momento se debe de inscribir? ¿En qué momento se debe dar de baja? ¿En qué momento nace la obligación tributaria? ¿En qué momento? Cuando un accionista vende parte de sus acciones o todas otras personas, no se realiza retención definitiva por ser una operación. Sí se debe realizar retención definitiva, por supuesto, porque hay una renta que se está, una ganancia que se está percibiendo, no una renta, porque él ya se está deshaciendo de su activo para traspasarlo a un tercero. Hay que aplicarle retención también. Hay una ganancia de capital ahí. Hay una ganancia de capital 100%. Bueno, en estos casos, lo que la ley dice es que yo debo de valorar la adquisición menos la inversión que yo hice y lo que resulte se debe aplicar la retención, pero actualmente no funciona así. Se le debe aplicar la retención sobre el pago total que se le hace. Debería yo de hacer el cálculo, pero de todas maneras, como es a precio de mercado, yo se lo voy a comprar a precio de mercado y le aplico inmediatamente una retención. Pero los individuos, dice Douglas, que son los que se encargan de promover las ventas de bienes inmuebles y no son empleados, a ellos se les aplica una comisión. ¿Eso se les aplicaría el 15? No, porque esos individuos están obligados a irse a inscribir ante la administración tributaria. Y como están obligados a tener un carnet de autorización, necesitan pasar un curso con INBUR y con el MIFIC para poder tener la licencia de corredor. Y como es su actividad económica habitual, están en una explotación activa, la retención es del 2% porque esa es su actividad económica. No es necesario aplicarle esa renta de capital del 15%. Además, debemos de recordar también que ese individuo también puede percibir una comisión a través del agente corredor para el cual trabaja y se convertiría en una renta de trabajo. O sea, son las cosas que nosotros tenemos que separar. Pero la empresa no le genera renta de capital, la ganancia se da al accionista. La empresa le tiene que retener, sí. La empresa le tiene que retener y lo tiene que enterar al fisco también. Claro que le está generando una ganancia al socio que está vendiendo. A ver, aquí también tenemos que tomar en cuenta, tenemos que ver el precio de mercado. No es que simplemente te voy a dar las acciones a 1 peso. Recuerden, es cierto que se simplifica la carga fiscal. No estoy obligado a demostrar vía documentación porque hay una renta presunta, pero recuerden también que somos sujetos a fiscalización. Y en ese caso debemos de resguardar la información en cuanto a la compraventa de acciones por la obligación que tenemos de aplicar la retención correspondiente. Y en ese caso la empresa se vuelve el sujeto obligado de
aplicar la retención y enterar correspondientemente a través de los formularios. Si las empresas corredoras de bienes raíces compran propiedades para venderlas, ¿cómo opera la retención? Para venderlas. ¿Cómo opera la retención? No se aplica hasta venderse. Y vendedores que los comisionistas no, ahí esa última. Y vendedores que los comisionistas de las agencias de viaje. Los vendedores, es que si es un vendedor de una agencia de viaje, esa es una renta de capital. Si las empresas son corredoras de bienes raíces, compran propiedades para venderlas, ¿cómo opera la retención? No se aplica hasta venderse, porque es sujeto a inscripción pública. Es lo que va a ganar es por la diferencia, pero la retención opera hasta que se vende, porque es una renta de capital, es una ganancia de capital en este caso, sujeto a inscripción pública y en ese momento debe aplicarse la retención correspondiente. Entonces veamos en este caso. En el caso de la expropiación del Autotel Fantasía, en este caso, ¿en qué momento yo debo de registrar la baja del activo? En el momento que ya traspasó el bien, aunque no me han pagado lo que nosotros conocemos como justiprecio. Pues en el momento en que el bien ha sido traspasado, porque ya no pertenece a nosotros. Y hemos conocido casos donde se ha declarado la expropiación forzosa de utilidad pública, lo ha decretado así el juez, le dicen a la municipalidad, encárgate de este proyecto y la municipalidad al año siguiente sigue haciendo su cobro por el impuesto sobre bienes inmuebles. Lo que nosotros recomendamos inmediatamente emitir una carta para que le den de baja, aún sabiendo en la municipalidad que ellos son los que van a administrarlo. Exacto, es lo que yo le decía, Darling. O sea, la ley dice que lo que yo debo de hacer es ese cálculo para determinar realmente cuánto es la ganancia de capital. Yo debo de aplicar el costo de adquisición, la inversión que yo hice, pero no opera así realmente. Se lo estamos aplicando al 100%. Tal vez no me di a entender. Las corredurías tienen personas que no son empleados, totalmente de acuerdo, que no son las que se encargan de andar promoviendo las ventas. El que vende la propiedad le paga la comisión a la correduría y le hace el 2%, pero ahora viene el pago de la comisión a la persona que no es empleado y hay que pagarle una comisión. La pregunta es cuánto es la retención que se le debe de la comisión. Es que esta persona tiene que tener un carnet de autorización y tiene que estar inscrito. Caso contrario, encuadrémoslo, encuadrémoslo. Vamos a ver. Está bien, pues la persona no tiene un carnet de autorización, no está inscrito ante la administración tributaria. Y como no tiene el carnet, obviamente no pasó el curso. Encuadrémoslo. En este caso, ¿qué es? ¿Es un bien inmueble? No, porque le está dando un servicio. ¿Es mobiliario? ¿Es mobiliario? Entonces veamos, es corporal e incorporal. Corporal no es porque no es algo tangible, nuevamente es intangible. Ahora veámoslo, entonces es incorporal. ¿Está dentro del supuesto de hechos del listado de actividades que son consideradas? Explotación de marca, no. Cesión de derechos, no. Entonces yo lo encajaría siempre dentro de una actividad económica. En este caso, Byron dice, está inscrito y tiene factura, 2%. Es el 2%. Es el 2% siempre, aunque no esté inscrito, porque no es una actividad profesional como tal. Tenemos que tener en cuenta algo, Mauricio. Nosotros hemos visto casos donde los socios dicen, voy a traspasar de las acciones de mis hijos, se las dono. ¿Cuánta es la alícuota? El 15%. La ley es clara. Todas las actividades que se desarrollen a efectos tributarios tienen que hacerse a precio de mercado. ¿Qué necesito entonces? Ver cuánto vale mi acción a precio de mercado. Aunque yo se lo traspase a valor cero, que es una donación, una liberalidad personal, donde se cumple el principio de pobreza para mí y el de riqueza para mi hijo, que yo le estoy dando las acciones, valor cero o a un peso. Yo tengo que hacer una investigación de cuánto vale esa acción a precio de mercado, aunque le tengo que pagar a un profesional.
Y a base de precio de mercado, yo tengo que aplicar la retención, aunque lo asuma la empresa, que es un gasto no deducible por retenciones a cuentas de terceros. Entonces, ahí se tiene que aplicar el 15% sobre el total, sobre el total, sobre el total. Debería de ser, la ley me dice que yo debería de aplicar a mi costo de adquisición lo que yo ya había invertido inicialmente para determinar una ganancia de capital, pero no está aplicándose de esta misma manera actualmente. Entonces, en el ejemplo de Autotel Fantasía también hay errores ahí. Este es a modo de ejemplo, no digo que así se esté haciendo. El tratamiento como actividad económica o el tratamiento como ganancia de capital. Yo digo, tengo una indemnización, ya me pagaron los 5 millones de córdobas y mi costo actualizado es de 3.400.000. Tengo una ganancia de 2 millones. Si yo lo incorporo a mis registros contables y lo mezclo con mi actividad económica, entonces yo voy a pagar 640.000 córdobas de impuestos sobre la renta ante el fisco. Eso no es, eso es una actividad económica mal aplicada. Realmente es una ganancia de capital. El tema correcto. ¿Por qué? Porque hay una indemnización de 5 millones de Córdoba. No necesito contrastarlo con su costo actualizado, porque también la ley dice, cuando son bienes sujetos a inscripción pública, no me utilices la fórmula de el valor de compra-venta menos la inversión que yo había hecho para determinar la ganancia. Esa fórmula no aplica cuando es sujeto a inscripción pública, como los vehículos, como los bienes inmuebles y también el traspaso de acciones. Aquí en este caso se aplica la alícuota del 3% de retención definitiva. ¿Cuánto pagué? 166.000 córdobas. No tengo por qué mezclarlo con una actividad económica, aunque yo haga un registro contable de otros ingresos. Cuando yo entonces traslade a mi declaración anual, yo voy a decir ingresos no constitutivos de renta, porque sobre ella ya recayó una retención definitiva, 640.000 córdobas versus 166.000 córdobas. El error sería que yo lo tase como una actividad económica. Y la pérdida yo no la puedo, en caso que hubiera pérdida, no la voy a mezclar también con mi actividad económica. No la voy a mezclar con mi actividad económica, aquí que está, como otros ingresos. No lo voy a mezclar con mi actividad económica, porque alguien por ahí decía, hombre, mira, aquí tenemos la oportunidad de una planificación tributaria, de una optimización fiscal. Esa pérdida metámosla y no pagamos impuestos. No es necesario, porque la misma ley lo dice, que no se debe mezclar. Y aquí también tenemos el tema de las regalías de marcas, que no nos pase como casos que nosotros hemos visto, que el contrato está perfecto, el contrato, pero veamos el caso. El emisor, el que está percibiendo la renta, es una empresa radicada en Panamá, se lo está cobrando en Nicaragua, la regalía por uso de marca. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros vamos a revisar, el titular de la marca es una empresa salvadoreña. Es incorrecto. Eso inmediatamente el gasto es no deducible. Y no quiere decir de que el fisco me va a regresar la retención en ningún momento. Yo he aplicado la retención y he enterado al fisco, no hay reintegro. En este caso, hay una incorrecta planificación también. Porque para que yo le pueda pagar a Panamá el uso de la marca de ese grupo empresarial en Nicaragua, El Salvador y el Panamá tuvieron que haber suscrito un acuerdo de cesión de marca, de uso de marca, y haberse inscrito en el MIFIC, haberse inscrito en la autoridad correspondiente para que surta efectos, aunque yo haya aplicado la retención correspondiente. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué siempre los avalúos son mayores a los precios de venta de vehículos, terrenos, etcétera? Porque hay un interés fiscal. Hay un interés fiscal. Y ya se le ha dicho al Tata, obviamente cuando el Tata también emitía resoluciones con buena doctrina. Y se le decía, mira, hasta hicimos un avalúo con una empresa privada. Aquí está, mira. ¿Qué decía el Tata? No al lugar porque hay insuficientes pruebas. Pero ¿qué pruebas más voy a presentar? Si ahí están los avalúos de empresas independientes debidamente autorizadas por la CIBOI. Pero obviamente hay un interés en ese sentido. Nosotros te hemos presentado el avalúo mismo de la municipalidad, donde es menor, pero es que son supuestos de hechos diferentes, son instituciones diferentes, pero se supone que hay un registro nacional de los bienes, un solo registro de los bienes. Entonces no podemos decir en ese sentido. ¿Por qué? Porque la base imponible no debe diferir. Hay un principio de la base imponible que no puede ser diferente cuando sobre ella recae impuestos
de naturaleza similar, en este caso el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto de transmisión, que recae sobre la misma base imponible. El principio de la base imponible debe calcularse de igual manera. No puedo decir que voy a calcular el impuesto, la base imponible de una forma para ese impuesto diferente al impuesto municipal de bienes inmuebles. Hay que cuidar ese principio. Por eso, el interés, obviamente, hay un interés tributario en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no es titular en este caso. ¿Qué tiene que hacer El Salvador y Panamá? Suscribir el debido contrato para que éste pueda explotar y éste a la vez cobrarle a la empresa nicaragüense, aunque haya aplicado la retención correspondiente. Otro caso que nosotros podemos tener en cuenta aquí y que tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque la administración tributaria no lo entiende, es un error por homonimia. ¿Qué significa esto? En el 2009, Inversiones Vía Fe compró un bien inmueble y se lo dio en explotación a otra sociedad. ¿Cuál es el error que cometió la sociedad? Que le puso el mismo nombre, Inversiones Vía Fe. ¿Ve? Entonces, pero son totalmente diferentes. Inversiones Vía Fe compró el hotel Casa del Embajador y se lo dio a un tercero para que lo explotara, pero este tercero lo constituyó tal cual su sociedad Hotel Casa del Embajador. ¿Y qué dijo la administración tributaria? No, 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 no. Aquí hay un enredo. Aquí hay un licenciamiento de marca y me tenés que pagar. Solamente porque por el error de haber constituido el mismo nombre. Quiero ver. La venta de los lotes. Esa es una muy buena pregunta. Si yo lo encajo, yo debería de encajarlo ahí en una ganancia de capital. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a inscribir a una oficina pública, porque es un bien inmueble, es un bien inmueble. Lo que se hace entonces es que como te lo voy a vender a plazo, hasta que vos me hayas pagado el terreno, entonces hacemos el traspaso correspondiente. Pero recuerden que cuando hablamos de interés social, muchachos, nosotros tenemos que ir a leer la ley correspondiente también, porque hay un beneficio que se otorga a través del INVUE. Y dentro de esos beneficios nosotros tenemos exenciones en los impuestos de transmisión. Entonces posiblemente el impuesto no se genera por ese beneficio. Solamente se va a inscribir y tiene una exención de parte de la ley. ¿Por qué? Porque son viviendas de interés social. En este caso, obviamente, se convierte en una actividad económica para la urbanizadora que está vendiendo el terreno y al momento del traspaso hay una exención de parte de la ley porque es de interés social. No vamos a tergiversar la operación a través de la imposición del impuesto. Entonces habría que revisar la ley porque hay una exención en cuanto al traspaso. Acuérdense que estamos hablando de interés vivienda de $30,000, si no mal recuerdo. Entonces, no, no se genera en ese caso. Entonces, obviamente una actividad económica que no está generando en ese momento una ganancia de capital por la exención que genera la ley. Cuando hay venta de acciones al mismo valor, sin ganancia, la DGI tiene su método de cálculo. Activo, es que es el más básico. Activo menos pasivo, nos vamos con lo que dice el patrimonio. Ay, si el patrimonio tiene pérdida. ¿Sí? Y si el patrimonio tiene pérdida. Ejemplo, 10 millones menos 3 mil, exactamente 7 millones, la empresa tuviera 100 acciones, los divide entre 7,000, así es. La DGI genera un nuevo valor de acción de acuerdo al patrimonio, así es. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo a lo que está diciendo el licenciado Byron. Totalmente de acuerdo, así es. La DGI lo hace de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema y esa es una de las debilidades que tiene nuestra legislación tributaria. ¿Dónde está el precio de mercado? Nosotros no tenemos una base para ir a decir, voy a ir a comparar aquí el precio de mercado. Es más, cuando hacemos los avalúos, ¿qué hacemos los avalúos? Ver en Encuentra 24 cómo lo está vendiendo el mercado en ese momento. O sea, es ilógico porque a lo mejor la persona que está vendiendo su vivienda al otro lado le está urgido por irse a los Estados Unidos, España o migrar y ya quiere realizar su propiedad y no quiere decir que sea el precio de mercado. O sea, esa persona en ese momento está urgida, ¿no? Está urgida totalmente. Ve, en ese caso tenemos un problema porque el inmueble se llama Hotel Casa del Embajador, pero la sociedad que está explotando el inmueble, obviamente le pusieron el mismo nombre, Hotel Casa del Embajador Sociedad Anónima.
Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos legales? Que la sociedad no estaba pagando la regalía. No estaba pagando la regalía y no es necesario estar pagando regalía porque yo puedo hacer un contrato con valor cero. Porque lo que me interesa a mí es que exploten mi hotel y que puedan entregarme lo operativo. Pues, entonces, ahí que exigió la administración tributaria que se creara un contrato de licenciamiento de marca, ¿ves? No inscrito, porque eso tenía que haberse inscrito en su momento, para generar obligaciones, bueno, para poder surtir efectos, dice la ley. ¿Ves? Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Pues que se hagan las distinciones legales correspondientes, no cometan el mismo error de la que persona jurídica, que es la entidad legal operadora, tenga el mismo nombre que tiene el bien inmueble. Sí, se aplica sobre el total. Activo menos pasivo, los 3 millones, los divido por 100 y sobre ese monto se aplica. Igual si nosotros haríamos ahí sobre una donación de las acciones, el socio mayoritario se los quiere heredar a su hijo, debería de ser en la muerte, porque las herencias se hacen, las herencias y legados se hacen cuando la persona ha fallecido. Bueno, caso contrario, se hace una donación, en este caso le está donando sus acciones. Precio cero, nos vamos con lo que es la fórmula que usted acaba de decir, Byron acaba de mencionar, activos menos pasivos. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para aplicar la correspondiente retención en ese caso. Otro de los casos que nosotros tenemos que ver, ¿qué norma contable se relaciona con el tema, maestro? No comprendo esa pregunta, no es si tal vez me lo puede ampliar. Yo en NIF no soy experto en temas de NIF. Otro error frecuente que nosotros tenemos que tomar es en la clasificación y declaración. Por ejemplo, miremos esta factura aquí. Comercial Briones. Dice que Comercial Briones se dedica a la venta de electrodomésticos, pero me aparece dando un servicio de transporte. Y por lo que yo puedo ver, dice, del almacenador a la FICE a las bodegas del cliente. ¿Qué retención debo de aplicar aquí? Ajá, aparte que no tiene el pie de imprenta. O bien, cómo no, aquí lo tiene en la parte izquierda. Aquí en la parte izquierda, no sé si ven el puntero. Pero que aparte de eso, o sea, ¿qué retención debo de aplicar de aquí? ¿Qué retención debo de aplicar? El 2%, suponiendo que es de más de 1.000 Córdoba. ¿Qué retención? Normalmente le aplicamos el 2%, porque es un servicio de transporte, es un servicio de transporte, pero yo estoy de acuerdo que debería ser el 15%, porque eso no es una actividad, esa no es su explotación activa, es una explotación pasiva. Él está usando sus bienes, que debería de ser ligado a su actividad económica. Me compraste a precio mayoritario electrodoméstico, aquí está, como hace Cinza. Yo voy a Cinza, carretera Masaya, y le digo, quiero todos estos materiales, dale, pues te llega mañana. O a Simán, yo me voy a Simán, mira, quiero esta lavadora, quiero esta cocina, quiero esta cama, que mañana se la llegamos a dejar. O al crédito, esta bicicleta estacionaria, mañana se la llegamos a dejar porque hay un recorrido. Ahí sí, porque está un valor agregado a mi actividad principal. Pero en este caso no es su actividad. Entonces yo digo, no es mi actividad económica, otras actividades, 10%, no. En este caso está haciendo una explotación pasiva de sus bienes. Entonces, para mí, aplicar del 2% es incorrecto. O sea, podemos tener interpretaciones variadas aquí diferentes. Mi interpretación es que es una explotación pasiva que le está haciendo porque no es su actividad económica, ni está ligado a su actividad económica. No le estoy comprando electrodomésticos. Él decidió tener un activo y que me va a dar el servicio porque ahí lo tiene. Entonces, en ese caso, yo debería aplicarlo una alícuota del 15%. Es un bien inmobiliario o mobiliario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Inmobiliario corporal o mobiliario corporal? Son totalmente diferentes, acuérdense. El camión necesita estar inscrito ante una oficina pública. Entonces es inmobiliario corporal. Entonces es el 20%. Entonces yo le aplico el 15% sobre el 80%. Y nada le favorece. De esta manera, aunque la ley dice de que, suponiendo que es una actividad económica, yo me puedo acreditar las retenciones en cuota fija. Mentira, no aparecen en la ley. No aparecen en la ventanilla electrónica, no aparecen. Lo único que me aparece es la boleta de pago. Hay una boleta de pago. Entonces, en este caso, hay que aplicarle una retención correspondiente. No es la del 2%.
No es. ¿Por qué? Porque hay un error en este señor Briones de emitir eso. Mejor hagamos un contrato donde él dice, acredita que él es dueño del camión, me enseña la circulación que debe estar a su nombre y entonces ahí sí nosotros podemos hacer un servicio de transporte, porque en teoría se va a dedicar a la explotación de su vehículo para darme ese servicio. Otra de las cosas que yo les mencionaba, las donaciones al organismo sin fines de lucro. Y aquí lo dice, establece que las donaciones constituyen ganancias de capital para el donatario quien recibe. El numeral 3 exime esas ganancias, las exime porque nosotros podemos dar esas donaciones al amparo del artículo 39.16, lo he mencionado al inicio. Lo he mencionado al inicio. Obviamente hay que documentarlo. Hay que hacerme la solicitud, firmamos el contrato, te desembolso, me das el recibo y también que estás al día con el Ministerio del Interior, la constancia de cumplimiento. Recordemos también que ellos tienen que ahora informar tuvista su donación. Cada 3 meses las OSFL están reportando su estado financiero y están siendo revisados. Pero no necesariamente debo de aplicarle la retención. Quiero ver si hay preguntas. Un ejemplo, mi actividad principal es transporte. Sin embargo, el cliente que solicita que le alquile el cabezal para tenerlo en su patio, ya que lo ocupará internamente, el cliente sí, debería de ser el 15%, porque es una explotación pasiva, no es su actividad económica. No es su actividad económica, efectivamente. Quiero ver aquí. ¿Se puede deducir las pérdidas de periodos anteriores acá en Nicaragua en actividades económicas? Sí. Yo tuve el caso una vez de que le ayudamos, se lo debía haber cobrado. No le cobramos, le ayudamos, le revisamos y después que nos dieron la auditoría, pues ya después cuando vamos a ver la auditoría miramos un correo donde le estaban echando flores al gerente general, al agente financiero, al contador, porque después de un análisis exhaustivo que hicieron de la ley de concertación tributaria, le estaban informando al dueño de la empresa de que se podían aplicar las pérdidas, ¿sabes? Pagaron apenas 15.000 córdobas de unas millonadas que iban a pagar. Y eso fue un trabajo nuestro, pero ellos dijeron al final que era de ellos y el dueño les aplaudió. Pues bueno. Sí se puede, pero en actividades económicas. ¿Qué pasa con las condonaciones? Un acreedor no me cobra la deuda. Esa es una donación. Esa es una donación, pero igual es una pérdida para su deudor. Si lleva contabilidad, que lo tire a pérdida. Lo tiene que documentar, obviamente lo tiene que documentar. Lo tiene que documentar. En las compras intangibles en el extranjero, importaciones, no se aplica retención. Ok, si yo hago un intangible, no pasa por aduana. Únicamente pasan por aduana los tangibles. Yo pago el 15% por el principio del destino. El país donde va a consumir va a pagar el IVA y lo contrasta con el débito y el crédito, el principio del destino. En este caso, el intangible, yo tengo que aplicar la correspondiente retención del 20% por actividades económicas con no residentes. Y así yo tengo ya perfectamente la deducibilidad de ese costo o gasto. Sí. Si es así, el descuento no lo puedo descontárselo en la transferencia porque él no me lo va a reconocer, pero entonces usted lo va a asumir. Gasto por cuenta de tercero, retención por cuenta de tercero. Un edificio que es alquilado, el cual contiene 20 apartamentos, ahí sí no entendí. Un edificio que es alquilado, el cual contiene 20 apartamentos y al que se le alquila, o sea, la persona, no comprendí. Un edificio alquilado tiene 20 apartamentos al que se le alquila, o sea, la persona la alquila a otra. La retención es definitiva, ¿cómo es el tratamiento fiscal? Pues debería de ser al dueño, no al intermediario. Debería ser al dueño. Porque, a ver, si yo tengo un edificio, yo tengo que demostrar la titularidad del mismo, no que soy dueño, la titularidad, que estoy autorizado para explotarlo. Por eso es que en los contratos de arrendamiento se inserta un título que dice que no está permitido el subarriendo, no está permitido el subarriendo por el tema de la retención definitiva, porque él no es dueño. Él no es dueño. ¿Cómo voy a acreditar la aplicación de una retención cuando él no puede acreditarme la titularidad del edificio, la titularidad del vehículo? No puedo aplicársela, no puedo. Me tiene que acreditar, lo puedo meter a problemas, lo puedo meter a problemas, porque no es titular del bien. Quiero ver.
¿Qué pasa con las condonaciones? Esto ya está. O sea, eso básicamente es como que fuera una donación. Quiero hacer una. ¿Qué pasa cuando hay más de una retención definitiva en una declaración mensual? Cintia, sinceramente no. A ver, solo que me dé el contexto. Solamente que me dé el contexto. Pero las retenciones definitivas no son aplicables en su declaración mensual. No son aplicables. Solamente que me dé el contexto. Hombre. Sí, con esto también habría que ver, o sea, no es el titular, no es el titular en todo caso. El subarriendo debería ser autorizado por el dueño, por el titular. Entonces, habría que ver el tema de las donaciones a los ESFL. mm, No puedo aplicarle retención si lo hago al amparo del artículo 3916. Entonces, aquí, ¿qué tengo que ver? Pues nosotros tenemos que ver correctamente cómo aplicamos el supuesto de hecho. Hay infinidades de situaciones que nosotros primero tenemos que encajar. Nuevamente, no hay tres IR. Simplemente hay tres supuestos de hecho por el cual el IR va a grabar ese beneficio económico, esa capacidad contributiva, las rentas del trabajo, la actividad económica y las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Primero encajémoslo. Es una renta de capital. ¿Qué es una renta de capital? Cuando yo mensualmente percibo un ingreso. Y cuando yo mensualmente percibo un ingreso por el alquiler de un bien. Y yo tengo que preguntarme por el uso de una marca, yo tengo que preguntarme, ok, es una renta de capital. ¿Es corporal inmueble? Los bienes que están sujetos a inscripción pública son siempre inmuebles corporales. Yo puedo palparlo y son inmuebles. Aunque yo vea que el vehículo se está desplazando, yo sé que es un mueble a efectos del Código Civil, pero efectos tributarios por estar inscrito a una oficina pública es un bien inmueble. No está inscrito a una oficina pública, entonces es un bien mueble, corporal. Es una acción, uso de marca, explotación de imagen. Es un mueble incorporal. Entonces yo tengo que diferenciar primero. Yo percibo mensualmente este ingreso, es una renta. Me desprendo del activo que estoy explotando pasivamente, entonces ahí yo tengo que determinar el costo de adquisición menos la inversión que yo hice, entonces sobre esa ganancia yo voy a pagar impuestos. No aplica cuando yo me desprendo de mis bienes que están sujetos a inscripción pública, porque con eso yo me voy por el mayor valor. Escritura de compraventa menos avalúo catastral, eso es lo que yo voy a pagar en la tabla proporcional que establece la ley de concertación tributaria, que va del 1% hasta el 7%. Es la forma que yo voy a separar los supuestos de hecho. De ahí todo es rentas de capital, perdón, de ahí todo es o rentas del trabajo con una contraprestación, nuevamente, donde hay un intercambio de trabajo por salario o una actividad económica donde se determina que se va a aplicar sobre la capacidad contributiva. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Nuevamente los supuestos de hecho para que nosotros podamos aplicar activamente a una renta activa o una renta pasiva. Tenemos que separarlo adecuadamente para que nosotros no paguemos de más ni retengamos de más, sino que retengamos lo justo, para que retengamos lo justo, muchachos. Esas son mis conclusiones y con eso pues yo cierro mi presentación.